desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegacini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Le damos gracias a la gente del parque, le damos gracias a Carlos, a Rosana, a sus hijos, a Mirta, a César, que son miembros también de la Iglesia Pueblo de Dios. Muchas gracias por dejarnos grabar en este lugar tan bonito, tan lindo, en el medio de la naturaleza, que realmente inspira para predicar y para llevar el mensaje de Dios. Muchas gracias a ellos y muchas gracias nuevamente a las autoridades del Parque El Sembrador por permitirnos poder utilizar las instalaciones para grabar estos pequeños videos. Espero que apenas termine la pandemia, apenas termine este momento de aislamiento, puedan recibir a muchas personas y los animo a aquellos que no conocen a acercarse acá nomás. Son 46 kilómetros de la capital, estamos acá nomás. Este es nuestro pueblo, Máximo Paz, y este es un parque que hace tantas décadas viene a bendecir a la familia y al pueblo de Dios, recibiéndolos y haciéndoles pasar momentos gratos y de profunda comunión con la naturaleza y con Dios. Muchas gracias a todos. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer: vete en paz. Me quedé pensando toda la semana en lo que estuvimos hablando la semana pasada. Este pasaje que recién compartimos es digamos que es el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas de lo que habíamos leído la semana pasada en el Evangelio de Marcos.
bueno, como me había quedado pensando en esto y como venía meditando bastante en todo este tema, sobre lo escandaloso que me parece Jesús en este tiempo, ¿no? Me parece sumamente que Jesús sería un escandalizador en este momento, ¿no es cierto? En cómo vivimos nosotros la vida de iglesia, en cómo vivimos la vida de comunidad, cómo vivimos en este tiempo nuestra fe frente a los desafíos modernos, frente a todas las cosas que continuamente nos bombardean, y viendo a Jesús dentro de los evangelios, vemos lo escandalizador que es su relación con el resto de las personas, con esas personas que habían quedado marginadas de la vida espiritual, de la vida de la comunidad de fe, de la vida del pueblo, en un pueblo donde la relación entre comunidad como sociedad y fe y ritos religiosos está muy pero muy amalgamada. Charlaban esta semana con Andrés, un amigo, un joven amigo esos que gracias a Dios uno es amigo de los padres y después pasa a ser amigo de los hijos, y alguien muy pensante y muy razonador de las cosas. Y él me decía, me produce escándalo lo que leo, de repente me empiezo a sentir mal, y de repente me empiezo a sentir bien porque me está desafiando, y me pongo a pensar en cómo hicimos para quitar esa imagen de Jesús, esa imagen de un Jesús que acepta al resto de las personas, cómo lo hicimos de lado. Y creo que eso es lo que tendríamos que estar meditando en este tiempo, en el cual tenemos tiempo de meditar, porque el no concurrir a la iglesia, el tener este tiempo también de estar un poco alejados de la vida dentro de la comunidad de fe, dentro de todos los ritos y dentro de todos los trabajos y cosas que hay que hacer adentro de una iglesia, de las ministraciones que ocurren dentro de la iglesia, los trabajos, las tareas, los eventos, todas esas cosas que muchas veces nos quitan el tiempo de poder sentarnos a razonar y a releer ciertos textos. No están esos apuros propios de los tiempos en los cuales uno tiene que vivir ministrando dentro de la iglesia. Si bien uno no ha cambiado, no ha cambiado eso, o sea, la pastoral hay que seguir haciéndola igual, pero se hace desde otro ángulo y desde otro lugar. Entonces, una de las cosas que me parece válida y me parece inteligente de este tiempo es a lo mejor rever ciertas cosas para que el día que tengamos nuevamente que meternos en la vorágine de los eventos, de las cosas, estas cosas estén pensadas y podamos ver cómo la podemos poner en práctica. Creo que una de las formas de poder ponerlas en práctica es poder releer todos estos textos, releer más a Jesús, releer más los evangelios, releer más el sentido comunitario de los textos, tanto de Jesús como de Pablo, como de Juan, como de Pedro también, ¿no? de darles ese sentido, de quitarle ese sentido individualista que le damos a las cosas, como que Jesús siempre le habla a una sola persona, y como tenemos esa frase, la cual es real, o sea, la salvación es individual, pero hay un lugar, hay un ámbito en el cual se desarrolla nuestra vida cristiana, que es la iglesia, que es esa comunidad de fe, que es esa gente que tiene un lugar donde hacia el cual apuntar, y ese lugar es Cristo, ¿no? Cristo mismo es el centro para el cual todos apuntamos. Algunos están más lejos, algunos están más cerca, algunos caminan más rápido hacia Él, algunos caminan más lentos, algunos dudan en el camino también y se hacen preguntas y siguen caminando, pero hay aquellos que pero
todos aquellos que miran hacia Jesús y que caminan hacia Él son parte de la comunidad. Y son parte de ese grupo de contención, de ese grupo con el cual compartimos las vivencias dentro de nuestra comunidad de fe. En este texto que estamos viendo, que es en Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, vemos nuevamente a esta persona que acá Lucas dice que es un fariseo, ¿no es cierto? Un fariseo que invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. En el texto que vimos el otro día de Marcos, era Simón el leproso, ¿no es cierto? Lo mira desde otro ángulo. Obviamente Marcos no tiene tanto interés en mostrarnos si era fariseo, si no era fariseo, si era de un grupo político y todo, ya que Marcos le habla a la comunidad de fe de Roma y a la comunidad de fe fuera de la comunidad cristiana, básicamente del pueblo judío, sino por el contrario, está en otro ámbito totalmente distinto al cual él le habla. Pero dice que en aquel pueblo, en el pueblo donde Jesús va, vivía una mujer que tenía fama de pecadora, ¿no es cierto? Cuando se enteró que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Y vemos acá que evidentemente hay un par de cosas para mirar. Lo primero es que la mujer pecadora posiblemente ya hubiera escuchado de Jesús y se hubiera acercado a la casa de aquel fariseo. En el caso del fariseo, obviamente, para poder invitar a comer y tener ese tipo de actitudes, sería una gente que estuviera en una buena posición económica. Y bueno, había invitado a Jesús, no sabemos si lo había invitado entre muchos otros, si eran esos convidados de piedra que caen ahí invitados por otros o por terceras personas, ¿no es cierto? La cosa es que Jesús estaba en ese lugar y la mujer escuchó y se acercó a la casa de este fariseo y se acercó a la comida. Era muy común en esa época que algunas personas, cuando había algunas de estas comidas, de estas tertulias, de este tipo de reuniones, se acercaran y estuvieran mirando desde afuera o desde un rincón, estuvieran viendo a los que estaban sí convidados, que estaban a la mesa, y después al final, posiblemente de lo que sobrara, ellos pudieran obtener algo de comida. Aparentemente no es el caso de esta mujer pecadora, porque es una mujer que trae un frasco, un perfume de alabastro, un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo, ¿no es cierto? Sabemos cómo es más o menos un frasco de perfume, no es como los perfumes de ahora que tienen atomizadores y que uno usa un poquito y ya está, ¿no es cierto? Frasco de alabastro, una vez que se rompe el sello, no se puede volver a cerrar, no había cierres herméticos, ni roscas, ni tornillos, ni ninguna de esas cosas. Entonces, obviamente, el perfume que se abre se tiene que usar en el momento o se puede usar en un tiempo muy corto. Al ser el destinatario de ese perfume Jesús, la mujer lo utiliza todo. Lo cual ya vimos la semana pasada, Judas critica, porque pensando en los pobres, ¿no? Cómo pensamos a veces en los pobres y cómo son excusa para mostrar nuestro desacuerdo con otras cosas, ¿no? Y este pasaje que estamos viendo acá es el mismo pasaje que yo les decía la semana pasada, era en el cual Jesús dice, bueno, a esta mujer se le ha perdonado mucho, por eso ama mucho, pero bueno, al que no se le ha perdonado tanto, a lo mejor ama un poquito menos. Esta mujer dice que llorando se arrojó a los pies de Jesús y que
que con lágrimas en los ojos le limpiaba los pies, se animó a besarle los pies, a provocar en el medio de la multitud, en el medio de algo formal, como era una comida, como era esa reunión, de provocar un momento de intimidad con Jesús. Y esto fue reprendido por todo el resto de los que estaba ahí alrededor, ¿no? Si supieras la mujer que te está tocando, estas cosas, ¿no? Si supieras lo que te está haciendo. Y Jesús podría tener la actitud que tenemos muchos de nosotros, y que muchas veces tenemos ese tipo de actitud, y una actitud que debería hacernos avergonzar en este momento que lo estoy diciendo y que lo estoy pensando, porque ha pasado muchas veces que tenemos que mostrar misericordia, que tenemos que mostrar comprensión, que tenemos que mostrar integración, que tenemos que abrazar a la persona, que tenemos que entenderla, que escucharla, pero el ámbito que tenemos alrededor, ese halo podríamos decir de solemnidad, ese halo de religión, de religiosidad, esa cosa que nos rodea, hace que nos retraigamos y que tomemos actitudes duras. Jesús, en este momento que la mujer podría estar así, podría haber dicho: no, mujer, este no es el momento, no es. Si querés, yo después hablar con uno de mis secretarios acá, que te van a dar una cita para tal día, tal hora, en tal lugar. Nos vamos a reunir y vamos a poder charlar y vamos a poder hablar de esto, porque primero tenemos que arreglar tus problemas, porque vos sos una mujer pecadora. Sin embargo, Jesús no hace eso. Jesús se abre su corazón, abre su carne, abre su corazón derramando amor sobre esta persona, y la dignifica y la hace sentir digna. Y no solamente que la dignifica a ella, sino que reprende a aquellos que no mostraban un corazón misericordioso, sino que por el contrario, se ponían como decimos en Argentina, a sacarle el cuero, ¿no es cierto?, a hacer leña del árbol caído. Y uno tiende a pensar, ¿no es cierto?, una mujer pecadora, posiblemente sea prostituta. ¿Por qué es prostituta? Es prostituta porque le gusta, dijo, bueno, esto es lo que me gusta a mí en mi vida, esta es la vocación que tengo en mi vida, y bueno, y voy a sacar buen rédito de esto. O por el contrario, es una persona que ha quedado en un total estado de indefensión, ha sido, yo pienso muchas veces cuando hablamos de las clases más vulnerables, decimos nosotros. Digo, no existen clases vulnerables, no existen personas vulnerables, existen personas vulneradas. Y hay personas que las vulneran, o sea, somos nosotros mismos los que creamos ese tipo de personas, cuando los hacemos a un lado, cuando no les damos las oportunidades, cuando no comprendemos, cuando nos damos por vencido de las otras personas. Pero en el caso de esta mujer caben varias posibilidades. Puede haber sido una persona viuda, puede haber sido una viuda joven que ya no la quiere otro hombre y que está en total peligro de perder todo lo que tiene, de perder todas sus pertenencias y todo, y tiene que dedicarse directamente a la prostitución. Puede ser alguna persona que haya sido abusada físicamente y ese abuso, que puede haber sido por soldados romanos, que puede haber sido por personas poco escrupulosas, nosotros hablamos de inseguridad en el siglo XXI, bueno, pensemos en el primer siglo, bajo el Imperio Romano, pensemos en unas dictaduras que son a lo mejor mucho más violentas y mucho más represivas que las que hoy vemos en nuestro mundo contemporáneo. Entonces podría haber sido violada, y eso, los abusos sabemos que muchas veces provocan
el autorrechazo y provocan la poca valoración del cuerpo, ¿no es cierto? La poca valoración del cuerpo después de haber sido abusados. Esa puede haber sido la cuestión con esta mujer. Son todas especulaciones, pero son cosas que pueden haber estado en juego y que pueden hacernos comprender un poco también la actitud de esta persona. Y entendemos que Jesús busca a estas personas vulneradas y las reintegra nuevamente a la vida de fe, las reintegra nuevamente a la vida a la vida comunitaria. Y entendemos también otra cosa, que es que Jesús continuamente nos está llamando a hacer lo mismo, a integrar a las personas y nos está alentando y nos está ordenando imitarlo, que vivamos nuestra vida. Leía el otro día el libro de Juan Macay, El otro Cristo español, y leía en alguna de sus páginas, leía que nosotros tenemos una idea de Jesús heredada no solamente del catolicismo, sino del catolicismo español, con todo lo que eso significa. De un Cristo que lo vemos a veces como un bebé en los brazos de una virgen, de una figura femenina, o de un santo, de una figura masculina, pero ese Jesús bebé, ¿no es cierto? Es ese Jesús que nació. Y después tenemos la otra imagen, el otro extremo, que es un Jesús crucificado, sangrante, flagelado, ¿no es cierto? Un Cristo sufriente. Entonces, tenemos un Jesús que nació y un Jesús que murió. Pero nos falta el Jesús que vivió, el Jesús del medio, el Jesús que camina, que come, que va al baño, que tiene sueño, que sufre hambre, que sufre frío. Todas esas cosas que hacen de Jesús un prójimo, alguien que es igual a nosotros, alguien que camina con nosotros, alguien que nos acompaña, alguien que nos puede comprender. Y como tenemos toda esa imagen vedada, también tenemos esa imagen de solamente resaltar los puntos que nosotros creemos que son condenatorios de Jesús. Frente a la mujer que está por ser apedreada, ¿no? No nos ponemos desde la mirada de Jesús a ver a esa persona, sino todo lo contrario. En vez de mirar eso, nosotros nos gusta resaltar el último pedacito del pasaje. Nos gusta decir, sí, pero Jesús le dijo, vete y no peques más. Siempre resaltamos la parte que para nosotros es condenatoria o la parte de la moral, que nos ayuda a nuestra moral, a decir, bueno, pero ves, Jesús le dijo, vete y no peques más. Entonces aquel que peca no puede ser parte de nuestra iglesia, no puede ser parte de nuestro movimiento, no puede ser parte de nuestro lugar, porque es una persona que está empecinada y todo. Y uno no sabe realmente si la gente está empecinada, uno no sabe cuáles son las cosas que vivieron. Y lo que nos falta como iglesia es acompañar a las personas, acompañarlos en sus debilidades, en no darnos por vencido con ellos, en aguantar todo lo que tengamos que aguantar y en que nosotros, que a nuestra propia mirada de justicia que tenemos para nosotros mismos, a esa justicia propia, que la cual tenemos nosotros, entendamos y que lo están buscando y que están en una búsqueda y que nosotros tenemos que ayudarlos a encontrar a Jesús, a encontrarse con Jesús y a tener no reuniones y encuentros violentos con Jesús, ayudarlos a tener encuentros que no sean encuentros de una indagatoria de un juez preguntándole todas las cosas que le pasaron,
y esperando terminar para bajarle el martillo y ver cuánto hay que, cuántos años de cárcel le tocan, sino todo lo contrario, sino acercarlos a ese Jesús que los escucha, que los comprende y como un padre se anima a darles nuevas oportunidades, a tratar de encaminarlos, a tratar de guiarlos y a tratar de tener una mirada misericordiosa por cada uno de ellos. Esta es la imagen que nos deja Lucas. Es muy interesante ver acá en el versículo 39 en adelante, el fariseo que lo había invitado, que tenemos varias miradas y tenemos como varios puntos de vista para poder ver a este Simón, ¿no? A este Simón el leproso, a ver a este Simón, Simón el fariseo, depende de cuál de los evangelistas lo cuente, que no sabemos si lo había invitado a Jesús para tenderle una trampa, ¿no es cierto? Porque vemos acá, en el versículo 39, que esta persona dice, al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, o sea, pensó él en su interior, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Y me encanta cómo lo resuelve Jesús. Jesús tampoco lo resuelve retando a la otra persona, sino que lo resuelve por medio de una parábola. Él le responde, ¿no es cierto? Dice, versículo 40. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dime, maestro, aquel que hacía 2 segundos había pensado en su cabeza, si este fuera profeta, ya tendría que saber, pero como no es nada, pero ahora era maestro, ¿no es cierto? Esta cosa de ser tan hipócritas, ¿no es cierto?, que tenemos como seres humanos. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste el cabello con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Aún después de haber sido tan claro, de haber sido tan abierto, de haber tenido tanto amor y de haber tratado de explicar cuál era el punto del amor, cuál era el punto de la misericordia, cuál es el punto por el cual Dios se acerca a la humanidad, por el cual Dios nos abre la puerta de su casa, nos abre la puerta a su familia, a integrarnos a su familia. Ellos lo que están diciendo es, ¿quién es este que encima se anima a perdonar pecados? ¿No es cierto? A pesar de la sabiduría que muestra Jesús, a pesar de todo lo que les está demostrando, a pesar de tener un corazón abierto y de ni siquiera reclamarles de una forma violenta, de una forma despectiva a ellos mismos, se lo hace por medio de una parábola para que lo puedan comprender. Ellos siguen cerrando su corazón a Dios. Y al cerrarle el corazón a Dios, le cerramos el corazón a las personas. Porque tenemos que entender que Dios es el otro, que Dios está representado en la humanidad, que la única forma en la cual podemos hacer el bien y en el cual podemos demostrar que realmente amamos a Dios
es en nuestra relación con los demás. ¿Cómo pueden decir que aman a Dios, dice el apóstol Juan, aquel que no lo ven, a alguien que no ven, que no pueden palparlos? ¿Y cómo pueden decir entonces, si no pueden ni siquiera amar a su hermano, que lo ven, que están con él? Porque no tiene que ver con la otra persona, porque no tiene que ver con el prójimo, porque no tiene que ver con la actitud que tenga esa persona. Está en cada uno de nosotros cuánto amor pongamos, cuánta misericordia, cuánto abrimos nuestro corazón y cuánto abrimos nuestra mente y cuánto estamos dispuestos a sacrificar nuestro honor y nuestra justicia propia para poder darle lugar a aquel que necesita acercarse a Dios y que tiene que encontrar la misericordia de Dios. Creo que esto es para reflexionarlo muy profundamente y para reflexionarlo como comunidad de fe, como iglesia. Me parece que lo tienen que reflexionar los jóvenes, que lo tienen que reflexionar los niños y que lo que tienen que reflexionar las personas grandes y lo tienen que reflexionar los adultos mayores. Todos debemos reflexionar cuánto estamos dispuestos a sacrificar de nuestra justicia propia para que otros puedan entrar también. Que Dios bendiga este mensaje, que Dios te bendiga en gran manera, y acordate de suscribirte al canal, de tocar la campanita para estar siempre conectados con nosotros. Acordate de conectarte a los Zoom, acordate de que todo esto es libre y que todo esto se hace para tu beneficio y para el beneficio de muchos, así que compartilo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.